Este disco puede haber acabado muy mal. ¿No? Vamos. Imagínate, ¿no? ¿Sabes? Es por sextas y por quintas y tal, ¿no? ¿Qué haces? Sí, porque pensaba en intervalos grandes. Eso. Pensaba, ya no quiero tener más de 16 canciones. Yo decía, Jaime, más de 16. ¿Por qué? Me las voy a transcribir. Tú sabes transcribir muy bien, yo lo sé. Tus letras no, tus armonías sí. No. Tus armonías sí, pero tus letras... Los Ángeles, el mal querer, es una forma de abordar un proyecto completamente distinta. Hay cosas que yo digo, joder, ojalá esto no lo hubiera visto. Te quieres tapar los ojos, ¿sabes? O sea, ¿cómo le explico lo que estoy viendo? ¿Cómo le explico? Ya que no está aquí y yo no estoy ahí. En 2018 yo hice un vídeo analizando el mal querer de Rosalía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo no esperaba que ese vídeo se fuera a hacer tan viral, pero se hizo muy viral. Ella lo vio y lo respondió, analizando el disco conmigo. El uso de los adlibs, como Jaime está comentando, que está muy presente en la música urbana en general y te diría incluso en el flamenco. De ahí salieron cosas muy interesantes, porque analizar una obra con su autor es brutal. Pero eso era en diferido. Ahora que ha sacado su nuevo álbum, Motomami, hemos quedado en persona para analizar. Pero Motomami tiene un problema. Motomami es un collage extremo, con mezclas loquísimas de cosas que no tienen nada que ver. Tiene reggaetones minimalistas. Pero tú no me has olvidado. Baladas Disney con letras hipersexuales. Enamorada de tu pistola, roja bola. Pasando por flamenco. Yo soy la niña de fuego, como canta caracol, como Zambas experimentales ultra distorsionadas. Y algunas que no sé ni cómo categorizar, la verdad. Y claro, el problema es que tú escuchas eso y dices, estas 16 canciones, ¿por qué son un álbum? Y no 16 canciones sueltas. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Se le ha ido la pinza a Rosalía? ¿Qué está pasando? Vamos a descifrar qué elementos ha usado Rosalía para coser esto como un álbum con coherencia. Elementos que a lo mejor no se detectan en una primera escucha. Lo que explica por qué ha generado tanto amor y tanto odio. A mí el disco me parece una mierda. Se ha ido de lo que queríamos de Rosalía. Vamos a desentrañar Motomami, entender la transformación de Rosalía y por qué en algunas dimensiones este no es su tercer álbum, sino que en realidad es su primero. Vamos allá. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me capto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Te quiero Empecemos hablando de Hentai. Una canción polémica con una melodía brillante. Joder, qué ilusión que estés aquí. Igualmente. Tenemos una rueda de acordes. Estos acordes se repiten durante toda la canción, pero sobre ellos trabaja la melodía de 4 maneras completamente distintas. Tienes la melodía que es como por grados conjuntos que empieza... Pero mírate. Es una melodía sin saltos. No pienses más, nada que pensar. Luego la siguiente es por sextas y por quintas y tal, ¿no? ¿Qué haces? Sí, porque pensaba en intervalos grandes. Te quiero Aquí son todos altos. Mommy bike. Hazme un tape. Modo spy. Las melodías de flamenco, mi base es muy diferente. Todo tiene más que ver con semitonos, tono. No hay saltos tan grandes. Vale. Como compositora pensaba, ¿cómo puedo empujarme a hacer una composición diferente? Recuerdo que yo le dije a Farrell que quería hacer una canción un poco inspirada en Frank Sinatra, que suelen tener los saltos. Sí, en plan My Way de Frank Sinatra, ¿no? ¿Cómo es My Way? That's what I'm saying. Sí. ¿Cómo es My Way? Eso. Exacto, sí. Justo. Sí. En esa línea, ¿sabes? En esa línea. La razón por la que tiene ese toque a Frank Sinatra es porque usa muchas extensiones. Tú estás en fa mayor y ves fa do y dices, abajo habrá un acorde de fa mayor. No, hay un acorde de si bemol mayor. Luego ves re si, será que abajo hay un acorde de si bemol mayor o de sol menor, tampoco. Hay un acorde de la menor y así todo el rato. Y luego... Disney, un poco Disney. El so good es... Eso es Farrell. Cosa. Tendente, Sí. te sorprende, te refresca. So good. Como muy arpegiado. Sí. Y la cuarta melodía, que es la de... Enamorada de tu pistola, roja bola. ¿Esa la hiciste tú, esa melodía? Porque te pega hacerla. Sí, porque con los melismas, Sí, eso ¿sabes? es. Un melisma es cuando va cambiando de nota manteniendo la misma sílaba.
me controla. Todo el rato está repitiendo la misma figura. Pero como van cambiando los acordes que hay debajo, se van generando un montón de tensiones de todo tipo. A lo mejor la letra te escandaliza y estás en plan, llamen al obispo, deténganla. Pero incluso si estás en ese mood, tienes que admitir que musicalmente es muy buena. La gente está como bugueada con la letra. Ya te quiero hacer hentai. Hentai. Aunque ha recibido muy poco hate, ¿eh? Es O sea, que la gente muy lo está... poco dice. Para lo que yo me esperaba. Qué Claro. bien, qué bien. Es una canción en la que estás con un tono jocoso, pero no porque no te estés tomando en serio la canción. Es una canción honesta y comprometida con lo que está diciendo. 100%. Hay un punto de hablar de una temática sexual sin más, como cualquier otra temática. Pero Sí. a la vez también con sentido del humor, porque, joder, un poco de ironía en algunas frases. Como que algunas frases es para que te saque una sonrisa también, Claro. ¿sabes? Yo la batí hasta que se montó. Segundo chingarte, lo primero Dios. Pensaba, ok, creo que podría tener sentido que haya un contraste entre la letra Claro. y el arrangement, porque así la letra es más radical aún. Pero no todo es piano y voz. Rosalía añade una cosa más en Hentai. Una cosa que nos va a ayudar a entender el disco. Ya te quiero hacer, Las metralletas. ya te quiero hacer. Que son drums de reggaetón, pero hechos en plan... deconstruidos. Como así, ¿no? ¿Cómo puedo usar drums que son clásicos de reggaetón, pero en un patrón que no tiene nada que ver con cómo suele usarse el reggaetón? Digo, es una mezcla muy rara, ¿no? En plan, piano, Bueno. voz y ametralladoras. Es como... Estos drums son agresivos por cómo los usa. En plan... trrr, pero también por su sonido en sí. Es un sonido que parece que está haciendo obras el vecino de arriba. Es un sonido seco y muy duro. Es un sonido clásico de reggaetón. Rosalía hace 6 reggaetones en el disco, pero lo curioso es que usa esos beats de reggaetón también en sus baladas, como ya hemos visto, o en sus bulerías, por encima del taconeo y palmas flamencas. Yo voy a seguir cantando porque me nace. Incluso en una samba. Pero luego profundizaremos en eso. En este cuadernito vamos a ir apuntando las técnicas de producción que utiliza de manera recurrente Rosalía en Motomami. Y hay una en concreto que es fundamental, y la vamos a ver en la siguiente canción. Candy. Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Para Rosalía, el instrumento más importante de la mezcla es, sorpresa, la voz. Y para que la voz se oiga, su mejor amigo es el filtro. Un filtro es quitar las frecuencias agudas, quitar las graves o quitar lo que te dé la gana. Filtrar cosas se hace todo el rato en música actual. Lo llamativo es que Rosalía se dedica sistemáticamente a quitarle todas las frecuencias agudas a sus instrumentales. Candy empieza con un sinte que está siendo filtrado y suena como lejos. Y luego ya canta por encima. Vestida con ese de Fendi, bailando en plan vela de Candy. Y luego coge el beat clásico, agresivo de reggaetón y también lo filtra. Le quita las frecuencias agudas, le quita también las graves y canta encima. Pero tú no me has olvidado. Por cierto, estoy separando las canciones por pistas usando la IA de la que os hablé en este vídeo. En este álbum filtra exageradamente. Filtra hasta el taconeo y las palmas de las bulerías. Os voy a modificar la base para que oigáis cómo habría sonado sin el filtro. Igual de cantadora con un chándal de Versace. Es como si blurreara sus instrumentales, como si blurreara el fondo de la foto para que a ella se la vea muy definida. Por ejemplo, en Candy, si quito las frecuencias por debajo de 1000 Hz, se queda Rosalía cantando a capela, la instrumental desaparece. Sé que tú no me has olvidado. La gracia no es solo que Rosalía filtre, sino que por delante suele poner su voz sin reverb y sin coros vocales. Os hago un ejemplo de lo que podría haber hecho. Pero tú no me has olvidado. Pero lo hace así. No me has olvidado. En Candy, por ejemplo, es la percusión filtrada y yo. Sí, tal cual. Tal cual. Sin adlibs, Tal sin cual. nada, en plan, la percusión filtrada yo. Tal cual. Pone muy pocos instrumentos. Es un... es un reggaetón minimalista. Su voz está todo el rato desnuda. Es ella desnuda con casi nada detrás. Es la portada del disco, es el point. Rosalía tiene una de las mejores voces del panorama español. Y el poner la voz desnuda y usar tantos filtros son cosas que se complementan para acentuar eso. Y se nota la diferencia con instrumentales que no ha hecho ella. Hablemos ahora de Delirio de Grandeza, que es una cover de Justo Betancourt. El oro pudo más que... El oro pudo más que mi dolor. No tuviste. Rosalía le quita la voz a la grabación original de Justo Betancourt, le sube la velocidad, le sube el tono al que ella prefiera para su voz y canta.
Fíjate en los vientos metales, cuánto se le cuelan en sus frecuencias preferidas de la voz. La ambición, delirio de grandeza, hizo en mí un ser martirizado. Pero al final de la canción no lo puede resistir, samplea un rap, esta es la base original, Man, this ridiculous, I got you so la acelera, Man, this ridiculous, I got you so le baja el tono, Man, this ridiculous, I got you so la filtra y canta. Espero con el tiempo justiciero. Y como hemos dicho antes, en la mezcla la voz no tiene reverb ni se hace coros, no suena así, Ilusión, te amo sino que suena seca. y volverás a mí. Realmente, cuando Rosalía se pone a modificar su voz, ya se va a hacer chops. Los chops son la base de La Fama, que es una bachata. Tiene el ritmo clásico de bachata. Por encima está su voz, que suena como siempre, muy desnuda, en ocasiones filtrando la instrumental mucho para que destaque un montón. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Y finalmente están los chops de su voz, que funcionan como instrumento. Interrumpimos la emisión para explicar los chops. Para chopear una voz cogemos una sílaba de la voz de Rosalía, que tengamos grabada por ahí, y luego lo pitcheamos al resto del teclado. Y tocamos lo que queramos. Lo que pasó. Con la voz de Rosalía puedo tocar lo que quiera. Continuamos con la programación habitual. Es una técnica que usa en La Fama y en otras canciones. Anda por la noche, puesta para el derroche, tu pela salvaje, la combi Versace. Y la combi Versace tiene unos chops de Tokisha. El verso de ella era bastante más largo, pero le pedí permiso. Oye, ¿te parece bien si esta parte del verso es más una sensación? Porque da mucha urgencia, yo creo, los chops de ella. Combi Versace. Por Roman, con la ley, por Roman, fuera, 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 fuera. A ver. Además de los chops, hay un track a lo largo del disco que consiste en hacer collage. En combinar elementos sin relación en la misma canción. Aposta, a lo bruto. Hemos visto en Hentai una letra hipersexual con una balada con metralletas. Hemos visto la instrumental de Justo Betancourt pasar a un rap de Soulja Boy, de pronto. Espero con el tiempo. Y ahora vamos a ver Cute, que es esta samba súper agresiva, que es un collage de varias cosas. Empieza con alguien contando números. Este chico que canta números, lo que le viene en la mente, él lo canta. Él crea ¿Quién melodías es? increíbles. ¿Quién es? Ok, búscalo, mira. Se llama Soy Tiet. If this world abandons you, don't worry, I will come to you, tell you my life story. It's beautiful. Sampleé un vídeo de Instagram. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18. Te he visto hacer un TikTok con él. Sí, ¿no? porque ella ha hecho un TikTok como diciendo Moto mami. Moto me ma from Rosalia. Tiene mucho feeling, tío, canta números. El one de Soy Tiet se queda sonando como chop. Y de pronto empieza la samba. Y el one no para. Y cuando menos te lo esperas, de pronto, Olof Asaden. Artista Dios. Mariposas sueltas por la calle. Collage. ¿Y qué era la pregunta? Me he distraído, pero tengo un poco de déficit. Se nota en el disco. Me encanta que digas eso, tío. Sí, en el fondo es que es un disco un poco de... Me he cansado de hacer una samba, voy a empezar con mariposas, no sé qué, Tío, ahora no tienes sé qué. toda la razón. Tú sabes que mi amigo, que es músico, le puse el disco y me dijo, es un poco psycho. Es un poco psycho. Me recuerda a Bound to the Kanye West. Ajá, honey.
Hombre, es que Kanye es una inspiración. En el live de TikTok hacíais un plano que estabas tú en moto. Es referenciándole, 100% referenciándole. Tu disco es un collage de cosas Sí. que te gustan. Sí, 100%. Mis discos favoritos, Jesus, Dark Twisted Fantasy. Cuando lo escuché la primera vez no me gustó. Ya era, es un clásico que no puedo vivir sin él. No me imagino habiendo hecho un disco como este sin haber escuchado antes Masterpiece. Hay una cosa que no sé si os habéis fijado de las canciones que hemos visto. Cute, aunque al principio te puede parecer muy llena por lo agresivos que son los instrumentos, en esencia solo tiene 3 elementos. El bajo, un bucle de samba y la voz. A de Alfa, B de Bravo, C de Charlie, Angelada, Crash, JDT, llévame, lejos de aquí. Y Hentai era piano, voz y metralletas y ya está. Hay 4 compases con unas cuerdas de fondo, pero nada más. Candy y su estribillo eran unas drums de reggaetón filtradas y voz, sin acordes, sin nada. Yo como productor musical, lo primero en lo que me fijé es en lo minimalista que era toda la producción. Me llamó mucho la atención que las canciones funcionen con tan pocos elementos. Y de hecho, cuando hablé con ella descubrí que efectivamente lo tenía presente desde el principio. A mí lo que me pasa con este álbum... A ver. La palabra que lo define es minimalista. También es un constante. Me puse un mood board escrito en la pared y una de las palabras era minimalismo. Vale, Pensaba, tiene sentido para mí. Sí, Vale. porque pensaba, necesito pelar capas, ir a la esencia, encontrar el elemento clave que lo vertebrara, que realmente la canción se aguantara, porque a la que empiezas a quitar, la canción hace así. Ya. Hay cosas que son básicos que una canción necesita, pero, y tú bien sabes, las canciones en sus versiones iniciales tenían muchas capas y hubo mucho tiempo de solo trabajar en la producción, de ir desnudando quitando las canciones. Un ejemplo de producción minimalista es Bizcochito, que por cierto el nombre es una respuesta a... Ya no soy herida, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Rosalía utiliza un imaginario como de inocencia infantil. Empiezas ampliando un sonido como de arcade, de feria. Entra el beat de reggaetón. A veces se pone voz de niña, subiendo el pitch y los formantes. Habla bullshit, todo lo que dice facea. Os lo altero para que veáis cómo sonó su voz original. Habla bullshit, todo lo que dice facea. Y mi mica pela ola de Corea. En general no tiene más de 2 o 3 elementos en cada momento. Que me pongan nena, sopa me derrito. No tiene bajo, no tiene acordes, no tiene nada. Y hasta se pone a hacer tarara, tarara, ta. En plan, estoy de buen humor, me lo estoy pasando bien, es un tarareo, deal with it. Me apetece cantar, pues canto. Nosotros tenemos un meme en la oficina. A ver. Cada vez que alguien hace algo en plan... Inesperado. Lo hago porque me apetece y que os den a todos los haters y todo me da igual, hacemos en plan... ¿De verdad? ¡Claro que sí! El día en que nací. Sin estarte como preocupando de... Estoy intentando mandar un mensaje sobre estas temáticas tan profundas ¿Me que no sé qué. entiendes? En los otros proyectos siempre pienso que tenían un tono muy solemne. Sí, Tener- joder. Que se espere. ¿Sabes? Tenían un tono como muy solemne. Eran temáticas que dices, uff, a ver, espérate que me siento. De lo que a ti te está doliendo. Los Ángeles, el mal querer. No había cabida para el sentido del humor No porque había. no invitaba tampoco. Viniendo de ahí, ahora Motomami, que es una energía más liviana, más celebrativa, más de diversión, como más playful, como más de... No me importa, lo hago solo porque me apetece, porque lo estoy sintiendo, como un impulso. Analizando la mitad del disco hemos visto los elementos que dan cohesión a Motomami. Aquí tenéis una tabla en la que veis en qué canción se utiliza cada uno. Y unen estilísticamente una bachata con un reggaetón, con unas bulerías, con una balada, con una samba. Está todo unificado por la producción musical. Ahora con este mapa vamos a analizar el resto de canciones, entre las que se encuentran algunas de mis preferidas. Y vamos a hablar un poco más del hate que ha recibido Rosalía. Sé lo que pasó, ya no pasará. Así empieza Diablo. Ya no pasará. Si Dios te lo da, te lo quitará. Si Dios te lo da, te lo quitará. Y de pronto empieza a sonar una voz como de niño demónico, que al principio la alaba mucho y le dice, como tú no hay ninguna, brillas como la luna. Y como tú ninguna, brillo como la luna. Pero termina diciéndole, la que yo conocí no es la que sale ahora por la tele. La que sale por TV, no la que yo conocí, no la que yo conocí. Pisa Lamborghini. Has cambiado, ya no sé quién eres. En mi cabeza, la letra está poniendo voz a una parte de su fandom que es como muy posesiva y que a la vez que la dicen, tienes una voz increíble, eres la leche, eres como ninguna. La quieren como encerrar en una caja y cuando ella explora otro tipo de musicalidades, como estos reggaetones, pasan a decirle, has cambiado, ya no eres como eras antes, eres un diablo. Tú no has vigilado, cego tu pureza. Ya no sé quién eres, diablo. No sé ni quién eres, diablo, diablo. Esta canción me encanta porque es una fusión de reggaetón con flamenco. Los acordes son casi una cadencia andaluza.
Y a lo que le va cantando el niño demónico, ella responde, cantando la séptima del acorde, con un estilo muy de flamenco, y hablando de su cambio. De la noche a la mañana, no es que yo cambié. De la noche a la mañana, mi vida se me fue. Hay un riser, un ascenso antes de romper, con voces susurrando, en plan así. Os las aíslo lo mejor que puedo. Yo las entiendo como voces hablando a sus espaldas, opinando, y suenan justo antes de que vuelva el niño. Y ella le vuelve a responder sobre los susurros de antes con un sinte muy distorsionado. Y de pronto, un cambio radical, un collage. No sé cómo lidias con el hate, a mí me llega mucho. Diablo. Esto es como los haters de Twitter hablándote, es como que la señora esta, ¿sabes? Es que es lo mismo. Diablo. Diablo. Para mí es como, ¿sabes? Lo interpreto de la misma manera, ¿sabes? Y Tiene como que tú sentido, incorporas... tiene sentido lo que tú estás diciendo. A lo largo de escribir letras en este disco, en letras como Las Bulerías, hay un poco un reafirmarse, ¿sabes? Yo no tuve que hacer nada que me arrepienta ni de que yo lamente ahora para mantenerme en pie. Ya hemos visto que en Bulerías las palmas y el taconeo están muy filtrados y que mete drums agresivos y tiene una producción súper minimalista. Ahora fijémonos en la letra. Hay un punto de decir, sé quién soy, lo llevo por delante con orgullo y... Claro, yo llevo mis propias redes, yo llevo todas mis redes, entonces es inevitable que te encuentres con cosas. Muchas veces inevitablemente lees. Soy igual de igual de cantadora, con un chándal de Versace que vestida de bailadora. Porque a mí me martigan, a mí se espalda. De cada puñalajita saco mi rabia. Yo soy la niña de fuego, como canta caracol, como canta caracol. Yo soy muy mío, que Dios bendiga al pastor y Merced. Tú sabes que yo te canto siete por medio. Que tú sabes que yo te canto siete por medio. Que tú sabes que yo te canto siete por medio. Y hay cosas que yo digo, joder, ojalá esto no lo hubiera visto. Te quieres tapar los ojos, ¿sabes? Sí. Pero bueno, el estar expuesto, el trabajar en una industria como esta, es como un entorno, un contexto muy agresivo, muy hostil, puede serlo. Y por eso suena como suena, muy seco todo. Muy agresivas. Sí, como muy agresivo. Trasladar a como valores musicales la hostilidad, lo agresivo que muchas veces puede ser este entorno en el que yo de golpe estos últimos 2-3 años estaba. Pero no todas las canciones tienen un sonido agresivo. G3N15 se la dedica a un familiar cercano, tras 2 años en países distintos sin poder verse por la pandemia. Me perdonarás lo que me perdió, son 2 años ya, tú ya tienes 10, los 11 están en camino. Pensaba, si vuelvo a Barcelona, no tengo la garantía de que pueda luego volver a Estados Unidos a seguir con el proyecto. Probablemente se quede colgado, que durara en vez de 3 años, 5, o vete tú a saber cuánto, ¿sabes? Hay un punto también de que cuando mi equipo crece, mi responsabilidad crece con ello. Utiliza un sonido de órgano eléctrico filtrado. Os separo la voz y lo toco por debajo. No sé qué te gusta, más si las carreras, naves espaciales o barcos de vela. Mi parte preferida es el estribillo, que lo canta 2 veces, pero cada vez de manera distinta. El primero, como es más personal, tiene una letra más íntima, pues hace piano súbito todo el rato, que es cuando la intensidad está muy fuerte y de pronto baja súbitamente. Piano súbito. Es que tiene un ángel ardiendo en el pecho.
Pero en el segundo estribillo es al revés. Hace más fuerte la nota que te esperas que sea la más fuerte, porque está hablando de lo que está viviendo. Los picos en los brazos, los abusos de sustancias, del mundo de la fama en Los Ángeles. Pico los brazos, pico las estrellas. O sea, ¿cómo le explico lo que estoy viendo? ¿Cómo le explico cómo, ya que no está aquí y yo no estoy ahí? Lo que hace que suene un poco desgarrador es el fa lidio ese que tiene, que de pronto la melodía hace un si, pero por abajo está sonando fa mayor. Y esto es una cuarta aumentada que hace una apoyatura. Y eso es como, pues, que te hace sentir cosas. Y luego, un collage. Empieza a sonar esta melodía que a lo mejor te suena. Y por encima un audio de su abuelo, que le mandó cuando debido a la pandèmia llevaban años sin verse. Penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bueno, si ets feliç, jo també sóc feliç. Paréntesis, es una melodía que viene de una sinfonía de Händel, que de ahí pasó a campanarios británicos, de ahí a campanarios españoles y a relojes antiguos. Coloquialmente conocida como la melodía del reloj de casa de tu abuela o de tu pueblo. Es un clásico. Es que mi abuela me mandó una nota de WhatsApp y yo dije, ¿cómo lo hago para armonizar esto? Y al final dije, claro, la melodía del reloj. Y Motomami tiene otra balada, como un G. Es una expresión que significa como un gángster. Cuando te dice jurado como un G es en plan jurado de verdad. Coge este bucle de piano, lo filtra y canta. Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar. No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad. Habla de vínculos que vas dejando atrás cuando cambias y la vida avanza. Nada te debo y tú no me debes nada. Y luego canta, con mucho autotune para hacer que la voz suene como gritando, como desgarrada. Jurado cantándote baladas por la madrugada. ¿Quién me lo iba a decir? El autotune lo usas muchas veces como un efecto como desgarrador. Totalmente, porque fíjate, la voz está muy limpia hasta que llegas aquí, con una intención más agresiva, para que no sonara cheesy, ¿sabes? También, y por cómo salta de una nota a otra. Sí. Para mí es un color, como cualquier otro. Que siempre te querré aunque no te tenga. Que siempre me tendré aunque no me quiera. Este es el primer disco en el que si Rosalía te canta esta letra, lo está cantando ella. En los dos discos anteriores ya estaba haciendo de un personaje o contando una historia que no era la suya. Este es el primer disco en el que ella, las letras que pone, cuentan su historia. En el Malquerer y en Los Ángeles no se sabe conocías quién tanto a la eres. persona, me sentía más como un canal explicando historias. Sí. Por eso también yo pensaba, lo que puedo hacer más honesto en este proyecto es hablar desde el aquí y ahora de estos 3 años. Y si alguien quiere, por una mirilla, ver un poco qué estaba pasando en este momento para mí, lo pueden ver. El tema es que como este es el primer disco en el que sus letras hablan de ella, pues a veces solo ella sabe qué dice. Yo he intentado transcribir algunas y este ha sido el resultado. Tú sabes transcribir muy bien, yo lo sé. Tus letras no, tus armonías letras sí. no. Tus armonías sí, pero tus letras... ¿Qué? Hay algunas... Has tenido faena. Sí. Es que tiene mucho de diario personal, las letras del proyecto. Por eso puedes encontrar de golpe Uzi y Albinoni. Y a lo mejor la gente luego dice, ¿qué significa Hay un esto o momento lo del otro, disco en el que dices ¿sabes? Albinoni, porque me he escuchado todas las letras con mucho cuidado y no lo he oído. Mira, la combi Versace. Rosie si son coming, Uzi y Albinoni. No, o sea, no te A quiero ver, ¿qué enseñar estás quieto tú? lo que Enséñamelo, tenemos... por favor. Es pasiva. Ok. Esto es lo que se nos ocurrió. Estas son las sílabas que tú decías. Pussy every noni. No. Ok. ¿Me afirmas que lo que dices es cómo? Rusi si son coming. Uzi Albinoni. Uzi, Ah, sí, ¿vale? Uzi de Lil Uzi y Albinoni. Sí, claro. He dicho así, claro, pero... Ok, la primera frase era Rusi season coming. Rusi en plan que Rusi. Rusi como me dice mi familia. Vale, Rusi sí son coming. Ajá, Rusi season coming. Como... ¿Y el adlib qué dice? Rusi season Expensiva, coming. dice, ¿no? Expensiva, Claro. como diciendo cara, mal dicho. A mí, el punto de siempre primar el tono vocal y el timbre antes que la letra, Significa- porque si alguien quiere entender la letra, siempre se la puede encontrar en Genius escrita. Tu voz funciona como un instrumento rítmico todo el rato, y eso es por el delivery. Y priorizo el delivery Claro. y el timbre, 100%. O sea, Pero no bueno, sigas leyendo porque te va a dar un... Hablemos de una letra que ha causado polémica. Chicken Teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Chicken Teriyaki tiene el beat y este sonido. Y ya está, esta es la base.
Es una producción especialmente minimalista. No hace esto. Hace esto. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Donde en otros reggaetones habría una percusión más recargada, Rosalía te pone esto. Donde habría muchas capas de instrumentos, Rosalía pone el Donde habría una voz con mazo efectos y adlibs, Rosalía pone su voz desnuda y hace consonantes muy percutivas. Patina aquí, chicken teriyaki. Patinaki, chicken teriyaki. Eso le permite quitar la percusión y hacer el estribillo a capela y que siga siendo bailable. Luego tiene algún toque de zapateado flamenco con percusiones de reggaetón. Y ya está, no hay que darle muchas más vueltas, me refiero. Igual que la bachata, las sambas, los boleros, las baladas y todo lo que ha hecho en el disco representa música que ella escucha y ella también sale de fiesta y baila reggaetón y ha hecho un reggaetón para bailar. No es que esta canción sea simple, es que esta canción es agresivamente simple. Hay gente que dice el reggaetón solo tiene 4 acordes, esto no tiene acorde, esto solo tiene una nota, esta. Esta. Es un sol, un cuarto desafinado hacia el fa sostenido. Es la canción más fácil de tocar de la historia. De hecho, es posible que sea el reggaetón más simple que he escuchado en mi vida, que es que hasta el estribillo es a capela. Y a nivel producción musical eso no es sencillo. No es sencillo que con un y un bombo caja bombo de reggaetón eso se sostenga. Es por el delivery de la voz que hace ella, que eso se sostiene y es bailable. Es curioso. Hay gente un poco bugueada con la letra es una chorrada. No me hace reflexionar sobre mi propia mortalidad y el futuro de la civilización. Pero vamos, que tampoco hay que sobreanalizarla ni tampoco repudiarla. Es una canción para bailar. Es que hay gente a la que eso le está enfadando un poco. Y es como casi todo el disco no es para bailar. Si no te gusta esa música puedes seguir disfrutando del resto del disco. Es la mayoría. De todas formas, al ser un collage, el disco invita mucho a partirlo y mandar cada canción a playlists distintas que tengas dependiendo del mood. Y sin embargo, hay una canción que es el buque insignia del disco, que utiliza todas las técnicas que hemos visto y en la que culmina su proceso de composición. Y dirás, ¿te refieres a la que se llama Motomami? Como el nombre del álbum. No, no me refiero a esa. Me refiero a Saoko. Pero vamos a ver Motomami primero y ya hablamos de Saoko. Motomami dura 1 minuto. Tiene como un toque de hip hop con percusiones hechas con la voz. Y luego le hace un collage con unos acordes jazz que aparecen, que son algo así. La verdad es que el rollito mola mucho. Y luego hace el nombre del disco. Es una canción muy curiosa, me da pena que no dure más. Pero ahora toca hablar de la canción que más representa al disco, la que usa todas las técnicas, la última que compuso y la primera que suena en el disco, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Que es una referencia de... Saoko, papi, Saoko. Empieza con un rate de batería de jazz, que se mantiene cuando entra el beat de reggaetón. La base es un piano. Luego le pone distorsión. Y luego lo filtra. Yo soy muy mía, yo me transformo. La armonía es como un do frigio. El modo frigio Rosalía lo usa a menudo. Está relacionado con su formación de flamenco sin ser tampoco una referencia explícita. Y luego en mitad de la canción hace un collage con jazz. Si te vuelvo a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Caramelo de la boca. Cierra la pámpara. Y termina haciendo chops. Te voy a contar, bebé. La calle Navidad, bebé. Curiosamente no tiene estructura, no tiene estribillo, ninguna parte de la canción se repite. Es la última que compuso cuando ya había terminado el disco y unifica todas las técnicas de producción. Tiene drums agresivos, filtros agresivos, voz muy desnuda. Yo me transformo. Chops, collage, producción muy minimalista. Es la única que lo tiene todo. Saoko es el estandarte que representa el disco y la nueva manera de componer de Rosalía. El experimentar sin prejuicios, el hablar desde su perspectiva. Y por primera vez hacer realmente lo que le da la gana. Hacía falta entender Motomami para entender el significado de Saoko. De hecho, la mariposa del logo de Motomami y Saoko son esencialmente lo mismo. El emblema visual y musical de su transformación. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo.
Llegó el momento. Vamos a ver el significado de la canción que cierra el disco y os voy a dar mi opinión sincera del álbum. Pero antes, dos cosas. Uno, tengo cursos de piano, por si te interesa. ¿Te gustaría aprender a tocar al piano hentai como un G o Candy? En mi curso de piano aprendes a acompañar no ya esas, sino cualquier canción, pop, rock o reggaetón, empezando desde cero, sin tener por qué saber ni los nombres de las notas. Puedes verlo en musihacks.com. 2. También he subido a YouTube la entrevista completa con Rosalía. Dura más de 1 hora y hablamos de muchos otros temas. Exploramos más el álbum de Motomami y conocemos mejor a Rosalía. Seguimos. Sakura es la balada que cierra el disco y la melodía es una pasada. Fíjate solo en qué saltos hace. Flor de Sakura, flor de Sakura. Son saltos muy grandes. Es duro afinar eso. El estribillo dice: flor de Sakura. Ser una popstar nunca te dura, no me da pena, me da ternura. Las flores de Sakura son muy bonitas, pero duran una semana. Habla de que la fama no dura para siempre. Y la vida tampoco. Reconciliarse con la pérdida. Saber que un día envejecerás, pero que puedas mirar atrás y estar satisfecho con cómo has vivido tu vida. La canción, y por tanto, el disco entero, cierran con estas líneas. Las llamas son bonitas porque no tienen orden y el fuego es bonito porque todo lo rompe. Mi opinión del disco. Lo que ha conseguido Rosalía es muy especial. Ha conseguido tener un estilo propio que distingues sin depender de qué género musical estés escuchándole hacer. Es como un escritor que consigue que cuando lees algo suyo, sepas que lo ha escrito él, aunque haya escrito una novela policíaca, un artículo de periódico o el manual de la Thermomix. Rosalía se enfrenta con las mismas herramientas a un reggaetón, una balada y unas bulerías. Este disco es una masterclass de songwriting y producción musical. Lo que es. Rosalía tiene una formación tremenda y en sus playlists pues se mezclan Daddy Yankee con Justo Betancourt, con Kanye West, con Lil King, con La Paquera de Jerez, y ella ve cómo conciliar todo eso. Y encima con una producción minimalista, es como que con 2 trazos te ha dibujado la canción. Y funciona. Yo a nivel personal, como productor musical y como compositor, he aprendido mucho de Rosalía, analizando en detalle Motomami. Además me gusta que Rosalía, con su disco anterior, con el del Mal Querer, había encontrado una fórmula que funcionaba y que podía haber seguido exprimiendo. Y sin embargo se ha arriesgado a hacer este plot twist para explorar su identidad. Y es un riesgo. Los que bailan reggaetón a lo mejor dicen: yo no quiero bailar reggaetón con experimentos raros. Y los que les gustan los experimentos raros dicen: sí, pero haz experimentos con todo menos con reggaetón, por favor. Que eso me lleva a que he visto críticas diciendo como que Saoko es una canción comercial. Una canción donde el beat de reggaetón suena durante 40 segundos, está en modo frigio, tiene percusión de jazz y no tiene estribillo. Yo no diría que es comercial. No es el culmen del comercio. La gente usa comercial para hablar de cuando un artista compromete su arte a cambio de dinero. Pero yo, si hay una cosa que veo en este disco, es que no hay nada hecho por compromiso. No hay nada obligado. Motomami es ella presentándose más directamente de lo que lo ha hecho nunca. Diciendo: estas son todas mis referencias, mis gustos. Y las letras por primera vez en un álbum hablan desde mi perspectiva. Yo soy esto. Lo tomas o lo dejas. Esa para mí es la esencia del disco. Y que haya conseguido que eso funcione me parece increíble. Me ha encantado hacer todo esto y hablar de todo esto. Me lo he pasado muy bien, me ha hecho mucha ilusión. Es muy guay hablar con un músico, tío. Es muy guay hablar de músico a músico. Ojalá siempre fuera así, ojalá pudiera hablar tanto de música, porque la mayoría de veces en las entrevistas la gente se va por otros lados. Pues enhorabuena por tu nuevo disco, espero que tenga mucho éxito. Muchas gracias, Jaime Jo. Dios te oiga. Pues vamos a hacer thumbnail. ¿Me libro de esto para hacer la thumbnail o qué? A de alfa, altura, alien. B de bandida. C de coqueta. D de dinamita. E de expensiva, emperatriz, enigma enterada. F de flux, ion. G de guapa. H de Honduras.